Un momento devocional con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Poner en práctica la palabra de Dios. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Esto dice Santiago 1:22 en la Nueva Traducción Viviente. La palabra de Dios es un faro luminoso en medio de un mundo que está oscurecido por el pecado, por la confusión y por el egoísmo. Como cristianos, hemos sido bendecidos con el privilegio de conocer las Escrituras, de escuchar sermones y de participar en cultos y de meditar en las verdades eternas que Dios nos ha revelado. Sin embargo, el versículo de Santiago 1:22 nos confronta con una verdad incómoda, pero necesaria. Escuchar la palabra de Dios no es suficiente. Si nos limitamos a ser oyentes, corremos el riesgo de engañarnos a nosotros mismos, creyendo que nuestra fe es genuina cuando en realidad no está produciendo fruto. La fe auténtica, según Santiago, se demuestra en la acción, en la obediencia, en una vida transformada que refleja el carácter de Cristo. Imagina por un momento a una persona que se mira en un espejo. Observa su rostro lleno de manchas y desarreglado, pero en lugar de lavarse o arreglarse, simplemente se olvida de lo que vio. Así describe Santiago a aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero no la aplican. Esta imagen es poderosa porque nos confronta con nuestra propia inconsciencia. ¿Cuántas veces hemos escuchado un sermón, una predicación, una exhortación que nos desafía a perdonar, a amar al prójimo, a ser generosos o a vivir en santidad, solo para salir de la iglesia y continuar con nuestras vidas como si nada hubiera cambiado? El espejo de la palabra de Dios nos muestra quiénes somos en realidad: pecadores necesitados de la gracia de Dios. Pero también nos muestra quiénes podemos llegar a ser cuando permitimos que esa palabra transforme nuestro corazón y transforme nuestras acciones. El Sermón del Monte es un ejemplo perfecto de este desafío. En Mateo 5, capítulo 5 al 7, Jesús no solo enseña principios éticos elevados, sino que nos llama a vivir de una manera radicalmente diferente. Nos dice que seamos la sal de la tierra y la luz del mundo. Mateo 5, 13 al 16. Que amemos a nuestros enemigos. Mateo 5, 44. Que busquemos primero el reino de Dios. Mateo 6, 33. Y que construyamos nuestra vida sobre el fundamento sólido de sus palabras. Mateo 7, 24 al 27. Cada una de estas enseñanzas es un llamado a la acción, a vivir de manera que nuestro testimonio haga brillar la gloria de Dios ante los demás. Pero, ¿cómo podemos ser sal y luz si nuestras acciones no coinciden con nuestras palabras? ¿Cómo podemos proclamar el amor de Cristo si en nuestra casa o en nuestro trabajo o con nuestros vecinos lo que mostramos es egoísmo, impaciencia o indiferencia? Santiago, con su estilo directo y práctico, nos recuerda que la fe sin obras es muerta. Esto no significa que las obras nos salven, pues la salvación es por gracia mediante la fe, según Efesios 2, 8 y 9, ¿verdad? Sin embargo, una fe genuina siempre produce fruto. Es como un árbol sano que por su naturaleza da frutos buenos. Si nuestra vida no refleja los valores del reino de Dios,
debemos detenernos y examinar nuestro corazón. ¿Estamos realmente permitiendo que la palabra de Dios penetre en lo más profundo de nuestro ser? ¿O nos contentamos con un conocimiento superficial que no transforma? Tremendo, ¿verdad? Aquí el desafío de vivir la palabra no es fácil, especialmente en un mundo que promueve valores opuestos a los del Evangelio. En nuestra vida diaria enfrentamos tentaciones de ceder al enojo, al orgullo, a la codicia o a la apatía. Nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, nuestros compañeros de la escuela observan cómo respondemos ante estas presiones. Ellos no solo escuchan lo que decimos sobre nuestra fe, sino que ven cómo vivimos. Si decimos que somos cristianos, pero nuestras acciones contradicen nuestras palabras, nuestro testimonio pierde credibilidad. Como dice el refrán popular, tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan oír tus palabras. O como dijo una vez el poeta Edgar Guess, prefiero ver un sermón que escuchar uno. Nuestra vida es el sermón más poderoso que podemos predicar. Entonces, ¿cómo podemos poner en práctica la palabra de Dios de manera que nuestro testimonio sea auténtico? Aquí hay algunos pasos prácticos inspirados en Santiago 1:22 y el Sermón del Monte. Primero, escucha con atención. Escuchar la palabra no es un acto pasivo. Cuando leemos la Biblia o asistimos a un culto, debemos acercarnos con un corazón dispuesto a ser transformado. Pregúntate, ¿qué me está diciendo Dios hoy? ¿Qué cambio debo hacer en mi vida para alinear mis acciones con la voluntad de Dios? Segundo, examina tu vida a la luz de la palabra de Dios. Usa las Escrituras como un espejo. Reflexiona sobre áreas específicas de tu vida, tu forma de hablar, tus relaciones, tu manejo del tiempo y el manejo de recursos. Reflejan tus acciones los valores del reino de Dios como el amor, la humildad, la generosidad. Tercero, actúa con obediencia inmediata. Cuando Dios te haga ver algo en su palabra, no pospongas la obediencia. Si el Espíritu Santo te convence de que debes pedir perdón a alguien, hazlo. Si te llama a ser más generoso, da el primer paso. La obediencia inmediata fortalece nuestra fe y nos ayuda a crecer espiritualmente. Cuarto, vive con coherencia en todas las áreas de tu vida. Que tu fe no sea solo para los domingos en la iglesia. Que tus familiares, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de escuela, tus vecinos, vean en ti a alguien que vive lo que profesa. Esto no significa ser perfecto, sino ser auténtico, reconociendo tus fallas y buscando siempre agradar a Dios. Quinto, depende del Espíritu Santo. No podemos vivir la palabra en nuestras propias fuerzas. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para que nos dé sabiduría, fortaleza y valor. Ora diariamente pidiendo que Dios te ayude a ser un hacedor de su palabra y no solo un oidor olvidadizo. El desafío de Santiago 1:22 es claro. No basta con saber lo que dice la Biblia, debemos vivirlo. Esto requiere humildad para reconocer nuestras fallas, valentía para cambiar y dependencia de Dios para perseverar. Cuando ponemos en práctica la palabra, no solo evitamos engañarnos a nosotros mismos,
sino que también nos convertimos en un testimonio vivo del poder transformador de Cristo. Nuestra vida puede ser un reflejo de su amor y de su verdad, impactando a aquellos que nos rodean y atrayéndolos a Cristo Jesús y a su Evangelio. Hoy tómate un momento para reflexionar. ¿Estás solo siendo un oyente de la palabra o eres un hacedor de la palabra? Que el Espíritu Santo te guíe para vivir de manera que tu vida sea un sermón viviente, un testimonio que hagas brillar, que con tu testimonio brille la luz de Cristo en cada rincón de tu mundo. ¿Quieres orar conmigo? Repite esta oración. Padre Celestial, gracias por tu palabra que es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Perdóname por las veces que he escuchado tu verdad, pero no la he puesto en práctica. Ayúdame a vivir de manera coherente con lo que creo, para que mi vida sea un testimonio fiel de tu amor, de tu gracia. Dame la fortaleza para obedecerte en cada área de mi vida y que a través de mis acciones otros puedan verte a ti. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recuerda que debemos ser hacedores y no oidores olvidadizos de la palabra de Dios. Deseo con todo mi corazón que Dios te bendiga mucho más abundantemente de lo que hasta hoy te ha bendecido. Hasta la próxima. Gracias por vernos. No olvides suscribirse y tocar la campanita. Toda la gloria sea para Dios.